Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, buenas tardes para todos. Un gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Estamos en todas las plataformas de las redes sociales, particularmente en el Facebook, para que la gente nos pueda seguir en el interior y exterior del país. Otra vez, bienvenidos, muy buenas tardes. Tengan la absoluta certeza que hoy vamos a tener un programa muy sostenido, interesante, llevadero. Vamos a hablar de lo que a usted le encanta, de lo que a usted le apasiona. Nos apasiona absolutamente a todos porque en esta actividad no hay ateos. Y al señalar esto, usted ya sabe el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del más popular de los deportes y vamos a volar en el tiempo, vamos a volar en el espacio. Vamos a hablar de los años 70, 80, 90, de épocas realmente interesantes, anecdóticas también, de buen fútbol, de buen nivel, de grandes jugadores. Y vamos a hablar de una institución querida, amada acá en la ciudad de Sucre, como es el Independiente Petrolero. Por lo tanto, amigos, quédense junto a nosotros porque vamos a hablar y recordar tiempos realmente interesantes, muy bonitos. Vamos a recordar a dirigentes, vamos a recordar a técnicos y vamos a recordar figuras que formaron parte del fútbol chuquisaqueño. ¿Y con quién vamos a conversar? Con un hombre íntimamente vinculado a Independiente por generaciones. Estoy recordando a su señor padre, un dirigente sindical de esos, ¿no?, de los que hoy lamentablemente ya no hay. Gente de temple, gente de ñeque, gente comprometida, gente leal con su gente y con la región. Y en el plano futbolístico fue figura de Independiente, ¿quién no lo recuerda? A don Abel Borja. Y los suyos, los descendientes, se vincularon a Independiente, brillaron en el más alto nivel del fútbol chuquisaqueño. Ahí están los Olsen, los Llames, todos con el sello de Borja. Tengo el gusto de saludar a Llames Borja. ¿Cómo estás, Llames? Gracias, querido. Qué gusto de Gracias. tenerlo. Muy Gracias por su tiempo. muy agradecido, muy contento. Creo que hace buen tiempo teníamos esta charla, estaba pendiente. Y bueno, esta vez se da. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. No, pues más bien, y yo soy quien tardó demasiado en oficializar una invitación. Claro, además, por motivos de trabajo usted está un poco fuera y llega eventualmente a la ciudad. De verdad, un gusto. Esta entrevista la habíamos concretado hace más de un año atrás, ¿no? Sí, correcto. Y no encontraba la forma de poder ubicarlo, pero Sucre es tan pequeñita, tan linda que nos encontramos días atrás y concertamos la entrevista. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gozando un poco de mi descanso. Son casi 30 años que estoy muy agradecido, como usted dice, con el equipo, con Independiente Petrolero. Gracias a Independiente Petrolero yo por lo menos soy reconocido, soy popular aquí en Sucre, soy apreciado por mucha gente. Y bueno, me siento muy agradecido con el Independiente Petrolero porque me ha dado, Perfecto. por decir todo, ¿no? Vamos a hablar de fútbol, ¿no? ¿Cómo no, Fadel? Perfecto. A ver, ¿quién es Llames Borja? Bueno, James Borja es... ¿Es James o Llames Borja? James Franz, con J. Es un nombre buscado en el famoso libro de esas épocas que
Mi papá, más que todo, buscaba nombres raros. A don Abel Borja, a su manera. Entonces se encontró en, no me acuerdo si es Selecciones o más antes, había el famoso libro donde salían todos los nombres. Ya, mire cómo es el Bristol puede ser, posiblemente sí. o puede ser Selecciones de Líder Hits, que no. Esa famosa. Increíble, pero él buscaba nombres raros, ¿no? Don Abel Borja tengo hermanos que se llaman de parte paterna, Sí. que somos numerosos, ya le digo, somos 15 hermanos aproximadamente. Luego vamos a hablar de a ver. Entonces hay nombres como Tirso, Timor, entonces es interesante, ¿no? Perfecto. A ver, James. sus padres, Abel. Mi papá Abel Borja Ávila nació en Betanzos, mi papá es potosino. Ajá. Y bueno, se vino a Sucre. Mi madre es la profesora Trinidad Canedo Claros, de Borja. Ella una maestra de Sucre, que en paz descanse ambos, ¿no? Mis papás. Ambos fallecidos. Ambos han fallecido, sí, pero han dejado mucho en la zona especialmente del barrio petrolero, porque ahí se han radicado, sí. Vivían allá, ¿no? Vivíamos, ahí hemos perfecto. ¿Cuántos hermanos? ¿De Somos- padre y madre? De padre y madre somos 8 hermanos. 8 Y hermanos. de padre somos aproximadamente 14 a 15 hermanos. 14, 15 hermanos. Sí, mi papá era muy fértil, se podría decir. Algo interesante. Leer, pero es así. Tengo varios hermanos. 8 hermanos, ¿no? 8 hermanos de padre y madre. Todos nos hemos... bueno, la mayoría han nacido en la famosa calle Perú, por el cementerio. El cementerio. Sí, de ahí ya al barrio petrolero. Y bueno, mi papá, todo un petrolero de cepa, entonces allá se asentaron en el barrio petrolero, ¿no? ¿En qué sus años de infancia, en qué zona? ¿En la calle Perú? No, ya en el barrio petrolero, lo recuerdo a usted con su auto Nissan Datsun, algo así. En la cancha esta de IPFB, que era a ese sector, por ese sector del Bajo, Avenida Las Américas actualmente. Entonces lo veía mucho, Fabio, tengo mucha admiración también por usted. Michi Porcel, me acuerdo bien. Parábamos en la parte de atrás del arco que da a la Madonna, se podría decir, ¿no? Era famosa esa cancha, ¿no? Mi director, mi compañero, mi maestro, don Jorge Reví Aldana, decía el campo deportivo de Mesa Verde. Fabio, te vas esta tarde a Mesa Verde y relatas, por favor, la práctica del intercambio. Correcto, Fabio, yo recuerdo muy bien esa cancha, cómo entrenaba Independiente, usted también sus primeros pasos seguramente, ¿no? En el periodismo deportivo lo recuerdo mucho, recuerdo a mucha gente, al Chapa Cortés, por ejemplo, que entrenaba, me encantaba verlo en el arco. De ahí pasamos, o sea, a las segundas de ascenso. Antes de hablar de fútbol propiamente, ¿ustedes vivieron en la ciudad petrolera? En esa zona, sí, mi papá era el hombre que botaba las pelotas en los días de Navidad, y los hermanos, una mayoría hombres, cosían detrás, yo niño también, ¿no? A ver, es que estamos hablando de su padre, muy conocido en el ambiente sindical, ¿no? Sí. Por mucho tiempo dirigente sindical de los trabajadores petroleros del distrito. Federativo también. Jugador de fútbol también, el famoso Abel Borja, compañero de grandes figuras del fútbol chuquisaqueño. Y claro, dije dirigente sindical, futbolista, etcétera, etcétera. A ver, háblenos de don Abel. Ya él más que todo se vino de Potosí, no tenía, parece que era varita de tránsito, algo, aquí vino a buscar suerte, pero también hacía lo deportivo, el fútbol, ¿no? Que es lo que más le gustaba. Entonces tuvo esa posibilidad, como muchos en aquellos años, de ingresar a la empresa. Y en la empresa ya hizo una especie de carrera en el Independiente Petrolero también, ¿no? O sea, jugaba y trabajaba. Fue jugador junto a Julio Flores, Al famoso, al Negro Salazar. el número 10, Claro, el negrito Salazar, como decía don Jorge poco Reví tiempo fallecido, ¿no, Fabio? no hace mucho, Sí. ¿no? Que era más Dura, excelente una jugador. gran figura, un 10 de esos talentosos. Los 10 siempre fueron talentosos, ¿no? Siempre. Don Julio Salazar también que saca 10. Luego Julio Flores, que llegó a la selección boliviana de fútbol. Correcto. No sé si fue chuquisaqueño o fue de otra parte, pero vivió gran parte de su vida en Sucre, ¿no? Excelente entrenador también, ¿no? También. Otras figuras que acompañaron a su padre,
Chamoso, Tomás Chamoso, el hombre de goma, ¿no? Que le decían, no sé si recuerdas. El famoso Sí. 2 que tenía el Independiente. Claro. Después estaba también al otro lado, me acuerdo, ¿no? De Ñasco Rivas. El Cirilo Sivas, Sí, que primero jugaba en el Policar y luego se fue al Independiente. teníamos un 6 tremendo que yo por las fotos que veía ese tiempo, Barnux. Sabarrungs. Claro. El papá de Del de Stormes, ¿no? Storm, Claro. justo de México, ¿no? Correcto. Él, claro, yo recuerdo la boinita de Don Barnú, gran jugador, tenía un tamaño de eso. Sí. También recuerdo a la Oveja Sandoval, a esos señores 11, petroleros también, ¿no? Claro. el número 11, Delanteros, sí. el famoso Oveja Sandoval, Sí, como no. Don Pedro Camacho, a Don Pedro Camacho, buen jugador. otro gran jugador. A ver, sigas recordando. Después me acuerdo, Rocha, Lucio Rocha, tal vez conoció algo de él, no sé. No me viene Después, el arquero Clovis, Clovis Sandoval, ¿no es cierto? el famoso Sí. Clovis Sandoval, famoso arquero. Yo niño, pero siempre llevando, ¿no? O sea, mi papá siempre recordaba esto. Don Mario Casasco, Correcto, con su hermano, me parece, algo así. Mario Casasco y naturalmente el hermano menor, Don Fernando. También un Central, buen zaguero central. saludo cordial para los hermanos Carrasco. Soy hombres muy conocidos por esa lefadeza, ¿no? Correcto. Después, bueno, y esa etapa, ¿no? Que me acuerdo de los compañeros de mi papá. Y metidos también en el sindicalismo, ellos fueron pues los que formaron el ingeniero Kreiler, ¿no? También apareció ya por ahí. Ingeniero Kreiler, Sí, el museño, muy importante. el ingeniero Kreiler. Yo no recuerdo a Kreiler porque era era hermano de un gran amigo, el periodista deportivo Bismarck Kreiler, que lamentablemente falleció no hace mucho tiempo en la Ciudad de La Paz. Un periodista del más alto nivel y un cambatero de esos entregados leales a Santa Cruz, ¿no? Siente que desde los medios de comunicación hizo mucho, desde el periodismo deportivo hizo mucho por Santa Cruz, Bismarck Kreiler. El hermano mayor, no recuerdo el nombre, el Kreiler, ingeniero, fue el jefe del distrito, ¿no? Algo por ahí. No, sí, correcto. Entonces, pero muy amante del Independiente Petrolero. Entonces empezó a formar mucho, ¿no? Aquí está, también hay que tomar en cuenta y recordar que Osberto García vino esos años a dirigir. A Osberto, Lo trajeron, ¿no? el famoso Oso García. Correcto, El recuerdo. gran jugador de la selección boliviana de fútbol, campeón sudamericano. Sí, el número 9 que teníamos. Número 9, el famoso García, ¿no? Entonces yo compartí mucho, mis hermanos, o sea, fue muy importante, especialmente para Olsen y mi persona en Cochabamba, y esto es Ya, una situación posterior, ¿no? claro. Oiga, qué lindo es recordar aquellos tiempos de su señor padre de jugadores del Independiente, ¿no? Y mucha gente, tal vez sea la memoria buena. Claro, pero me ayuda a recordar, y yo los recuerdo también, los ratifico, nombres realmente memorables en el fútbol regional. Don Abel Borja jugaba de Número 2. número 2, Vargas. Sí, es marcador de puntas. Y bueno, era delgado, rápido. Creo que Olsen le sacó un poco más. Bueno, Olsen jugó. marcador de punta, ¿no? Marcador. Pues, también mi hermano, el Johnny, ¿no? El Johnny también jugó. Johnny. Sí, en Chaco Petrolero. En Chaco de 2 Petrolero, también. Johnny Borja. Borja, sí. ¿Cuántos Jorge han salido al fútbol? Bueno, los 3 en la liga. Consagrados. Los 3 en la liga, hemos jugado. Johnny. Johnny jugó unos 4 años en Chaco Petrolero. Chaco Petrolero. Sí. James Borja. Yo jugaba- Olsen Borja. Sí, Perfecto. A ver, su padre estuvo íntimamente vinculado también al tema del sindicalismo, ¿no? bastante en la Federación de Trabajadores. Yo alguna vez encontré, Fabio, mire, y esto debe saber la gente en Sucre, dieron mucho trabajo, apoyaron mucho a la gente, especialmente a los hijos de los petroleros y a gente que necesitaba también, que trabajaba. Usted no sé si recuerda, había mucha gente que trabajaba en mantenimiento de líneas, temporales. Apoyaron mucho, recuerdo mucho o sea, qué fuerza de sindicatos que a veces iban a La Paz y traían 15 contratos, era increíble en esos años, ¿no? Qué fuerte ese sindicalismo, ¿no? Que actualmente ya no se ve, ¿no? Claro, ya lamentablemente, generalmente los sindicatos han sido absorbidos por intereses de los gobiernos de turno, lamentablemente. A ver, ¿usted los vio jugar a los compañeros de equipo del señor padre? ¿O
o en la niñez, ¿a quiénes admiró el Independiente? Yo todavía lo vi jugar a Carrasco, lo vi jugar a don Tomás Chamoso en IPFB ya, ¿no? En actividades dentro de la empresa, a Ñasco Rivas. Los vi todavía yo jugar a ellos, trabajadores petroleros, ¿no? De la planta. Claro. También mi papá. Y del Independiente y en el estadio, en la tribuna infantil, ¿a quiénes vio? ¿Qué le puedo contar? El Stormer, como fue fundador, me acuerdo bien, ¿no? Ese Stormer es... A ver, baño de cuerda. A ver, Batista, por ejemplo, ¿no? Batista ya ha sido más después. Después, pero no más. Para ustedes jóvenes también. Claro. Eh, En ese tiempo, pero yo paraba por la tribuna. Yo la vista del estadio. Sí, después aquí de esas épocas, le comento, en Independiente Petrolero veía mucho ya vamos acercándonos a los 70, ¿no? Don Dios Bebel. Sí. Me acuerdo al arquero Bauer, me parece. Sí, increíble. El arquero del Independiente, el famoso Bauer. Había otro arquero. ¿Qué me gustaba ese arquero? Era temperamental. Claro. Gritaba, ordenaba, era líder, ¿no? El famoso Bauer. No sé, creo que era de Camiri, Bauer. No, me parece que sí. ¿Otros jugadores? Y mire, los recuerdo también a Arturo García. Arturo, y yo un poco viéndole su... va médico él. Sí, zaguero central, muy buen zaguero. Zaguero central médico, ¿no? Sí. Jugador Chuquineto. Sí. Otros jugadores de otros equipos. Recuerdo ahí el marcador de otros equipos, más o menos de otros equipos. ¿Qué le puedo decir de esos años? Del Universitario, ¿recuerda alguno? ¿Cómo no? Adolfo Flores. Adolfo Flores lo vi, pero ya es enorme. Sí, lo vi como entrenador ya. Ya. Sí, fue mi primer profesor, le cuento, en el Universitario, cuando dirigió. Pero... ya, ¿qué le digo? Más viéndolos a la camada de Michi Porcel y esa que usted iba. Ya. Entonces, el Michi Porcel, sí, el magisterio. Domingo Medrano le voy a hablar. Domingo Medrano. Sí. Choco Torres. Exacto. Y después lo teníamos a Calancha. El número de recuerda. No sé si venía por ese tiempo también el equipo Molina, teníamos un camireño. Molina, el número era... Parodi, ya estamos hablando un poquito más sí, ¿no es cierto? Parodi, ese equipo también me gustaba muchísimo. Parodi era paraguayo. Teníamos un argentino, un número 10 que llegó del argentino. Para el Independiente. Para el Independiente. No recuerdo ahorita. Bueno, han habido grandes jugadores, ¿no? Excelente. Los ha habido así. Y yo quiero hablar, se me viene a la memoria, estaba recordando, los años 70 fue una época linda para Sucre. Y voy a demostrar con pruebas por qué. Sucre tenía un alto nivel futbolístico. Dice que en la Copa Simón Bolívar no pasábamos a la siguiente ronda. A ver, del Stormers, a ver, ¿qué jugadores fueron a la selección boliviana de fútbol? Fueron a militar en otros equipos. A ver, del Stormers había un paraguayo llamado Segovia. Era paraguayo, jugaba a la zaguero central. Se lo llevaron para que juegue en la Copa Libertadores de América frente al River y frente al San Lorenzo. Luego se lo llevaron a Juan Carlos Sánchez, un jugador que era centro delantero del Stormers allá en los 70, los primeros años. El chapaco Juan Carlos Sánchez, un número 9, espectacular, goleador de esos típicos. Él no coseteaba, no sudaba pero estaba en el momento preciso y en el lugar exacto para hacer gol. Juan Carlos Sánchez se fue al Blisterman con ese jugador Segovia y luego pasó a la selección boliviana de fútbol. Juan Carlos Sánchez, estuve viendo algunas fotos con Aragonés, con el mismo Vido Vesa, a Juan Carlos Sánchez. Otro jugador que... Jimmy Lima. Claro. Jimmy Lima, zaguero central del Stormers, ¿no? Sí. El boliviano vino a la universidad, jugó fútbol y se lo llevaron. No sé si primero fue al Blisterman o directamente a la ciudad de La Paz, pero apareció en el Bolívar, en la selección boliviana. Jimmy Lima, sin tener una estatura de esas típicas de un zaguero central, Jimmy Lima se fue a la selección boliviana de fútbol. A ver, hemos hablado de Jimmy Lima, de Juan Carlos Sánchez, de Segovia. No sé si se me viene algún nombre más. Después está Mario Pereira. Después está Daniel Vecino, ¿no? Vecino del petrolero también. Del barrio petrolero, ¿no? Correcto. Y luego del Universitario, una gran figura de los años 70 que llegó a la selección boliviana de fútbol. Les refiero, salió una nota gráfica, decía,
Este jugador, nos referimos al arquero, ¿cómo se llama el arquero de la selección boliviana de fútbol en Universitario? Conrado Jiménez. De Conrado Jiménez. Claro. Decía, Conrado Jiménez se inició en Chaco Petrolero. E inmediatamente mi bronca, con todo respeto y sin hacer polémica en el Facebook, ¿no? Conrado Jiménez se inició en el club universitario allá por los años 70, 71, 72. Como todo estudiante. Como estudiante de odontología de la famosa Universidad de San Francisco Javier. Luego de ahí, después de haber triunfado en el plantel de Universitario, se lo llevó al parecer Chaco Petrolero, luego llegaría a Bolívar, luego llegaría a la selección nacional. Arquero también. Arquero, y luego se fue a un equipo de Brasil. Quiero hacer mención, Fabio. Hice esa aclaración porque Sí. a veces vale la pena aclarar, ¿no? Porque a veces la mentira parece siendo verdad después. Fabio, perdóneme, pero quiero hacer mención a Conrado Jiménez. Tuve oportunidad de ver un partido de eliminatorias contra Brasil en Brasil. En Brasil. Realmente quedé maravillado con la actuación porque fue figura contra Brasil, Carlos Gonzalo. Conrado Jiménez. Sí. Y de esa manera lo contrataron, oiga. Imagínese, esos años 70 fue espectacular. De arquero le digo. No, el Universitario, el Stormes brillaron, el Independiente también. Recuerdo que llegó un paraguayo llamado Franco, era número 9, llegó un Veloso, un puntero izquierdo, y ambos jugadores fueron a reforzar al campeón boliviano Oriente Petrolero para jugar la Copa Libertadores de América del próximo año. Yo niño, le cuento. ¿Sí? Yo niño, sí. Porque yo soy todavía del 67, 66, Fabio. Pero ya usted sabe de unos 8, 10 años. Sí, para ver seguidores. De verdad, por eso digo, los años 70, Sucre fue semillero del fútbol boliviano. No vale mencionar 4 o 5 jugadores que llegaron a la selección boliviana de fútbol. Bueno, hemos recordado con nuestro querido amigo. Y hay un nombre más, Fabio, que dejamos. Este delantero argentino ya en los 80, Charaviglio. No sé si lo recuerda, en el Estadio Sucre. No era Charaviglio. Cavalieri. También más antes, en los 70. En, ¿no? en el Stormes. Sí. Y el de los 80, Charaviglio. Charaviglio, ¿no? Sí, el argentino. Claro, exactamente. Había un Cavalieri que jugando Copa Libertadores de América en el Palestino de Chile, llegó a Sucre a reforzar al Stormes, ¿no? Habían dirigentes como el señor Molina, Pepe Comarej, mucho más antes, Armando Lara, que posibilitaron, Pepe Comarej, sí, la traída de este señor Cavalieri, un melenudo, choco él, una señora muy siempre nombraba, ¿no? El jugador, toda la gente de Sucre lo recuerda, ¿no? Bueno, los años 70, una linda época. ¿Cuántos días sería, no? De conversar del tema. Le agradezco. Pero estamos hablando de usted, oiga, a mí me interesa. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo se puso la primera casaca y en qué equipo? Yo empecé en universitario, le cuento, en la escuela de fútbol universitario. Mi profesor fue don Adolfo Flores en aquellos años. Ya. Entonces debuté en universitario, más o menos el 85, 86. Debuté en la asociación. ¿En la asociación? Sí. ¿En universitario? Yo llegué a Independiente como una especie de intercambio. Ya. Johnny Salazar se fue a Universitario, los pasaron a Pancho López y yo fui del Yapa, se podría decir así, a Independiente. Del Universitario Independiente. Sí, hicieron ese trueque, ¿no? ¿Siempre de zaguero? Sí, empecé de zaguero, siempre de zaguero. Siempre de zaguero. Admiraba y por mi estatura un poco, ¿no? Entonces, de zaguero. Pero también jugué de número 6 cuando apareció Ovidio Mesa. Ovidio Mesa. Sí. Interesante. A ver, o sea que usted pasó del Universitario al Independiente. Sí. ¿Y cuándo se puso la casaca del Independiente? ¿Recuerda el año? El 86, más 86. o menos. Participé en unos 2 campeonatos juveniles también, con la selección chuquisaqueña. La selección chuquisaqueña. Correcto. Bueno, y con mi hermano, con Richard Cueto, participé en el 2º campeonato. Estamos hablando de campeonato de asociación. Sí, en la asociación también. 3 hermanos jugábamos también. ¿A quiénes se acuerda del Independiente de aquella época? De los, se podría decir, del 88 aproximadamente, ¿no? Los recuerdo mucho a Pancho López, Francisco López, el 9, correcto. 9, ¿no? Sí, Edmundo Galvez, había unos jugadores, pero que este equipo Independiente
no, Universitario estaba en la liga, entonces nosotros estábamos ahí listos para entrar, ¿no? Entonces hubo un descuido, se podría decir, esos años de Universitario, y el 90, el año de la guerra del Golfo, volvió Independiente con todo a... El 90, ¿no? Sí, sí. El 90 volvió. De ese Universitario. En ese equipo hay que nombrarlo a Guido Campos, ¿no? Porque Guido Campos era el técnico de las selecciones juveniles Exacto. Anteriores, entonces nos dio la confianza para ingresar a la liga, Fabi. Guido Campos era el técnico de Independiente cuando subió el Independiente. Sí, fue el técnico de Independiente. El 90. El 90, sí, entramos 3 de Sucre, me acuerdo bien, mi hermano y Richard Olsen, sí, los 3. El equipo de la liga. Al equipo de la liga, y en el primer partido le cuento así, de buenas a primeras, ¿no? En ese equipo de Independiente antes de la liga, ¿qué técnico estaba? Estaba don Julio Flores, estaba don Julio Flores, me recuerdo muy bien también al profesor Coronado, José Coronado, no sé, que apoyaban también. Tenía muy buen elemento. Ya Ingeniero Groje estaba manejando desde el 85 aproximadamente al Independiente. Ya estaba dirigiendo. Sí. El recordado Germán Groch. Germán Groch, ¿no? Sí. Los recuerdo y lo hago con cariño y siempre ofrezco una palabra de reconocimiento por todo lo que hizo, ¿no? A ver, el 90 ya usted debutó en el fútbol profesional. Sí. A ver, ¿se acuerda del equipo? ¿Cómo no? A ver, Emilio Ludueña. estaba viendo una foto con Emilio Ludueña y dije, ¿es Ludueña? Sí. Ludueña. Seríamos el número 2, teníamos Rubén Florbera, me parece. Florbera. Estaba Olsen. Oiga, y recuerdo Florbera era número 4. Sí, 4 Rubén. Olsen creo que estaba de 2. Olsen de 2. ¿Cómo se llama este jugador? Está hablando del Independiente. Del 90. Subidito. Recién subido. Miguel Bengolea, que hizo dupla con Persona. Bengolea. Sí, entramos a Charles y yo lo acompañé. En por delante, Lorgio Antelo. A Lorgio, el Antelo. peladito. Muy buen jugador. Gran jugador. Más arriba ya estuvo Mauro estuvo en ese primer... Sí, entró ese primer equipo. Los dos, los dos Aramayos, pero creo que no debutó todavía. Pastor Aramayo y Jorge Aramayo. Después... El 7 era Pastor. 7, Pastor. Jorge Aramayo. Pastor era el 6, el mediocampista, y Jorge era el 7, el 2. Los dos hermanos Aramayo, ¿no? Buenos jugadores. Los grandes jugadores, ¿no? Los chamacos. Después lo teníamos y ya llegó el Matador ese año, y también Richard entró. Oscar González, sí, por supuesto. Después creo que me falta un mediocampista. ¿Cómo no? El negro Arias. El melenudo. Y Monga más ahí, imagínense. Es melenudo Arias, gran jugador, oiga, argentino, ¿no? Sí, argentino, buen gran jugador, cerebral. Y Monga ahí estaba también. Imagínense, el primer partido no recuerdo con quién hicimos local, y el segundo contra Bilsterman. Isa no lo quiso en Bilsterman, y Monga aquí hizo 2 goles, le cuento. Y cada que hacía gol iba a bestear al técnico Isa. Y nosotros ya lo agarramos porque ya era demasiado, ¿no? Iba a provocar una pelea. Recordado al Independiente. A ver, sigamos avanzando. Después de ese Independiente, ¿qué otro Independiente fuerte militó usted? Vino otro Independiente con Galarza, Lucho Galarza. Hay una foto que estaba observando con Luis Galarza en el Ardio, ¿no? Sí. A ver, ¿recuerda qué año sería el 93? 93, 94 ya. 94, 95, por ahí. 93, 94, 95. Sí. Galarza en el pórtico, la defensa. Después Abdón Murillo ya andaba por ahí, ¿me entiende? Ya no estaban otros. Eduardo Villegas. Estaba el Flaco Illanes. Eduardo Villegas todavía no. Un poco más allá vino Eduardo, sí, vino Eduardo. Era contrario más bien Eduardo. Estaba el Flaco, estaba Illanes, ¿no? Estaba también Armengot, no sé si recuerdas. Claro, estaba recordado. Estaban por la izquierda, unos tarijeños también que llegaron, ¿no? Recuerdo bien el nombre. Estaba por delante de nosotros, estaba Neto, Fabino, Saturnino, Neto, Fabinho. ¿Estaba Rioja? Perico Rioja, por supuesto que Pedro Rioja también llegó. Creo que era un equipo bien, o sea, con muchas figuras. Freddy Balda hizo unos cambios. Freddy Balda, y llegó Ovidio Mesa, Freddy Balda fue técnico del Independiente. Ha estado entre el 90 y
93 y 92 y 93. Freddy Balda. Freddy Balda. Mire, se me fue, oiga, yo olvidé. Llegó. ¿Cómo es la memoria, no? El famoso Freddy Balda, que era técnico de las selecciones de Bolivia más importantes, ¿no? Hablar de Freddy Balda era como si hablaríamos hoy de quién, a ver, un gran técnico. Claro, guardando las distancias, el técnico Javier Cerrota, pero Freddy Balda fue un técnico boliviano del más alto nivel. Sí, de las selecciones, ¿no? Entonces lo tuvo Independiente. Pero Tiene que ser Germán Groh para traerlo. corto, un tiempo corto. Lo tuvo Independiente. Pero ese fue un Independiente, le digo que, bueno, ya estaba muy mayor el técnico, pero fue una transición. Y apareció Ovidio Mesa que le dio... Oiga, qué manera de arriesgar gente, ¿no? Sí, Germán Groh realmente. arriesgaba inclusive El pellejo de la platita, los trabajadores, los socios que eran más cercanos, ¿no? En la directiva. Ovidio Mesa, técnico del Independiente. Sí. A ver, usted estuvo en la final entre Wilstermann y el Independiente. No logré allá en La Paz, Fabio. Usted estuvo. Pero bueno, ese con cariño, ¿no? Pues recuerdo. Tengo un mal recuerdo. Sí. ¿Usted estaba y el Independiente no jugó? No, fue el previo con Real Santa Cruz. O sea, hubo un previo para llegar a la final con Real Santa Cruz de Brunetto. Ya. Entonces llegamos a empatarle allá en Santa Cruz. Ya. Y la final tenía que ser, el otro grupo era Wilstermann con no sé qué equipo, sí, y se tuvo que hacer en La Paz. En La Paz, la final. Pero pasó una situación, mi arquero Galarza, sí, en la noche en Santa Cruz, no veía bien ya de cuántos años llegó a Sucre. ya. Y junto con Jason Rodríguez cayeron en mi hombro, Fabio, o sea, una de esas. Jason la iba a empujar. Se lesionó. Me lesioné de mi hombro. Y por la lesión usted no te ha frenado. Pude estar, ¿no? No fue la final en La Paz. Usted logró ir, Fabio, así que... Claro, y es una historia un poquito interesante, muy personal, pero bonita, anecdótica ahora, porque antes me daba vergüenza contar. Muy buen equipo el de... No, qué equipo. Ese día dependiendo. fue muy malo nada más. Claro, yo fui a pedir visa, a recoger mi visa, eran una semana antes al Campeonato Mundial Estados Unidos 94. Ya. Entonces, aprovechamos la oportunidad con Miguel Coro para ir a relatar el partido para Radio La Plata, con nuestro programa deportivo Ovación. Jugaba el título nacional, Wilstermann e Independiente Petrolero. Cada uno había ganado en su casa y la final se disputaba en La Paz. Y estaba don Germán Groh, infaltable, infaltable, como siempre fue en Independiente. Independiente, claro, puedo fallar en la memoria, ganaba 3-0 hasta el minuto 30. 3-1, Fabio. 3-1. 3-1 hasta el minuto 30 del segundo tiempo. 30 del segundo tiempo. Sí. Y hubo un cambio. Fue clave. Usted me va a ilustrar por qué perdió el Independiente ese primer título nacional. Ocurre que ganaba 3-1 y don Germán Groh expresó su alegría, levantó la copa ahí en el centro de la cancha, no en el centro de la cancha, sino en lo de la cancha, pero el centro del rectángulo, levantó la copa dando a entender de que ya la copa era del Independiente Petrolero, ganando 3-1, dominando la pelota, etcétera, etcétera, dominando las acciones. Y estaba transmitiendo por televisión el famoso Quique Rivera por un canal de televisión, y me vio y me hizo una seña. Loquito, vení, me dijo. Yo me fui a la caseta. Estamos con Fabio Porce, que está transmitiendo para Radio La Plata de la ciudad de Sucre. ¿Cómo ve el partido? Carnaval en Sucre. Seguro. Mi palabra, carnaval en Sucre. Independiente a punto de lograr el título nacional. ¿Para qué diría? Y me gané un apodo de... No recuerdo. Pero... Bueno, lo digo, además, pero que esa palabra forma parte de la... Cuento. Y Estito más, ¿no? Me dijeron algo. Fabio es un quenchón. ¿Para qué diablos dices que carnaval y que el título era de Independiente? Luego vino el 3-1. El 3-1 ya había 3-2, 3-3, 4, pues 5-3. ¿Qué pasó? Mire, futbolísticamente le voy a comentar. En el minuto 31, ya 3-1, era soportarlo. Con un cambio. Yo puede que peque ahora de crítico, gran compañero,
excelente ser humano, muy delicado últimamente, Lucho Galarza. Pero hasta ahora me queda la duda, Fabio. Pido disculpas si es que a alguien afecto con estas mis palabras, pero la verdad, la verdad que algo hubo ahí, ¿me entiende? Yo no he conocido ese tipo de actividades, ¿me entiende? En el fútbol. Entonces me chocó un poco porque al año siguiente, en Wilstermann Copa Libertadores, mi compañero Luis Galarza, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Y hubo un cambio. Ese cambio fue Simón Vargas. Simón Vargas, excelente jugador. Pero eran 6. Entró en ese plazo. Cochabambino de Pedro Rioja. Entonces, el medio campo, ¿me entiende? O sea, como defensivo para sostenerlo y terminar el partido. Lo que no entiendo es que eran de Cochabamba. Ya. Entonces, además se sacó delantero, si no me equivoco. Sí, se sacó a un delantero más, creo que Oscar González salió, no recuerdo bien, pero hubo unos 2 cambios. Ya. Entonces, futbolísticamente ahí se desinfló Independiente, o sea, no llegó y empezó... Claro. Y apareció un negro, con cariño. Apareció un terrible Angola, en medio de Angola y también el Vikingo, ¿no? Recuerda, todos. Apareció Angola. Hicieron que nos enchufó 3 goles. 3 goles hizo Angola, Vikingo hizo otros 2, creo, no recuerdo. Pero, ¿qué pasó? Es que yo le observo más a este Simón Vargas. No, o sea, ¿qué pasa? Que su creencia en las previas, nosotros somos de aquí, de fuerza, entró y cuando él reclamaba, o sea, pide siempre, ¿no es cierto, Fabio? El deseo de estar ahí, o sea, las ganas, y a veces algunos quedan, ¿no es cierto? Entonces, Ovidio confiaba en nosotros y todo eso. Cuando le tocó, yo a él lo juzgué, ¿no? Se puede decir. Le tocó, no estuvo a la altura, ¿me entiendes? Ya. No estuvo a la altura. Pero pasó eso y mal recuerdo también para toda la... Fue muy triste, ¿no? Para el fútbol chuquisaqueño. Claro. Lo teníamos ahí el campeonato, ¿no? Pudo haber sido el primer título en Bolivia. Sí. Es un campeonato profesional. Se lo merecía el Independiente. Se lo merecía el Independiente. A ver, oiga, ya se me fue el tiempo, lamentablemente me hay mucho todavía que poder hablar. A ver, luego, ¿qué pasó con James Borja, ese gran equipo? ¿Hasta cuándo estuvo en el Independiente? Yo estuve hasta el 97, que ya me tocó, ¿cómo le puedo decir? Ya 31 años aproximadamente. Se podía, ¿no? Pero ¿qué pasaba? El equipo me debía. Empezó a tener dificultades económicas el ingeniero Germán Groch. Porque el Independiente ya estaba de embajada, ¿no? Un poco ya embajada. Problemas de carácter económico. Sí. ¿Cuándo descendió el Independiente? Bueno, esto ya fue posterior. 2000 y tantos así, pero ya el Independiente ya no era el Independiente esos años de los primeros de la década del 90, ¿no? Sí, creo, porque al final, el 98 aproximadamente, cosa que ya no logré yo estar por motivos de trabajo, llegó pues a Córdoba, ¿no es cierto? A Córdoba, claro. Sí. Ganando en Sucre 4-0, si no me equivoco. Penales, ¿no? Y perdió 4-0 allá en la Argentina. Y Alberto, bueno, mala suerte, ¿no? Sí, Alberto ya. Como todo chuquisaqueños, aquí lo perseguimos a Alberto. Y luego se perdió por penales allá en Córdoba. Sí. ¿Qué? Las de Copa creo que será ese campeonato. Después vinieron algunas clasificaciones también que hizo Independiente, pero fueron como esas, ¿no? Oiga, pero qué jornadas las que tenía. Sí, espectaculares, espectaculares. Espectaculares. ¿Cuál fue el último equipo en el que jugó? Yo jugué Independiente todo el tiempo. Ya. Ovidio nos despachó, esto quería comentarle a La Paz, a Abdón Murillo, a mi persona. Abdón, bueno, se subió en avión y yo no sé por qué me fui en una flota. Mi hermana y el señor Mauricio González me estaban esperando. El Mauricio González era directivo también del Estroña en ese tiempo y de la federación y no sé qué. Y bueno, mi flota se plantó, le cuento, y me dio un amartelo porque yo tenía mis niñas aquí en Sucre. Como le digo, gracias al fútbol yo tengo todo, ¿no? Ya. Entonces, no, mi hermana, el ingeniero Mauricio también trabajaban, ya no me encontraron. Entonces yo hice horas para volverme en la tarde y volví y como si nada, Luis García era el presidente, me aceptó ese rato, volví al mismo equipo. Otro gran dirigente, ¿no? Murió siendo dirigente Luchito García. Sí, murió, falleció porque él se quedó después de Germán. Claro. Le dieron mucho, ¿no? Mucha gente le dio mucho. ¿Pudo haber salido al interior del país? Sí. Salvo ese... Gracias a Ovidio Mesas. Ovidio Mesas nos recomendó al Stronger también. Y Abdón Murillo, en Bolívar. En Bolívar, sí. O sea, fue a probarse al Tigre, pero no sé cómo terminó. No recuerdo bien.
no puedo, pero apareció en Bolívar. Apareció en Bolívar Sí. de buen tiempo. Sí, y salió campeón. Salió campeón jugando como marcador de punta, jugando como volante de contención, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo llegué, Fabio, a la empresa IPCD por una deuda que tenía el ingeniero Groj. Entonces, no faltó siempre, ¿no? Algunos buenos consejeros como mi señor padre, cobrarle con trabajo. ¿Cuándo vas a hacerle? Tenía muchas demandas el ingeniero ya. Entonces, de esa manera, en uno de sus últimos viajes que hizo, debió ser el último, después de Michi Porcel, que he entrado a trabajar como jugador. ¿Qué tiempo ya ahí en IPCD? 29 años ya, toda una vida. Por eso soy muy agradecido. Quiero agradecer al Independiente Petrolero públicamente, ¿Cómo pasa? porque gracias al Independiente me siento honrado de haber sido parte de este equipo. Era tremendo nuestro equipo. Moríamos si no éramos titulares como Chuquisaqueños, Fabio, la verdad. ¿A qué técnicos se acuerda de aquella época, de esos tantos años en el Independiente? ¿Qué Mire, haya marcado en su vida? en esos 10 años que estuve en la liga aproximadamente, Ovidio Mesa ha sido el que más ha marcado, ha sido el hombre que ha dado espacio a muchos chuquisaqueños, un hombre muy decidido, con decirle que teníamos 14 éramos chuquisaqueños, entre 13 y 14. Hizo una huelga Luis Galarza y los extranjeros, no pasó nada, nos fuimos los 14 y empatamos a Metalsan en un partido allá. Mire usted cómo teníamos ese recambio. Y a eso quiero llegar, Fabio. Creo que Sucre se ha quedado mucho. Tarija, increíblemente, en todas las selecciones bolivianas hay tarijeños. ¿Por qué? Porque los técnicos de las inferiores mantienen un seguimiento, están todo el día con los niños, con los jóvenes. Aquí he notado que muchos que están en las escuelas les botan la pelota, les dejan un rato y se desaparecen y los dejan 2 horas ahí. Eso no es hacer seguimiento. Creo que tiene que volver a ver las escuelas de fútbol que habían antes, pero hay que estar detrás de los jóvenes. Es así, es increíble. Los entrenadores que yo tenía en las escuelas todo el tiempo estaban al lado de nosotros. No puede ser que le paguemos a alguien o lo reconozcamos a alguien, pero que vaya y bote las pelotas, está 10 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Mire, le nombro en Tarija, Jorge Aramayo es un excelente entrenador, el mayor de los Aramayos. Está todo el día en el estadio, con la escuela. Entonces, imagínense, es el seguimiento que hacen. Ha sacado muchos jugadores Tarija. Entonces, campeón nacional en no sé qué categorías. Sí, señor. Entonces, tenemos que volver a eso, Fabio. Perfecto. Las escuelas, lamentablemente, recuerdo había una escuela de fútbol de un conocido licenciado que lamentablemente ha fallecido, no recuerdo el apellido, durante mucho tiempo. Otro amigo que hace escuela de fútbol, los Diablos Rojos, con el, ¿cómo se llama? El caramba de la zona de San Juanillo, se me fue el nombre. Los Diablos Rojos, sí, es una escuela de fútbol. Quiero hacer un público de conocimiento. Tal vez hable con un poco de propiedad. Edgar Cojintos, quiere decir, que era por ahí. Por el Coliseo. Tuvimos oportunidad de jugar con él. Por ahí hay una escuela de fútbol. Caballero de fútbol también, ¿no? Con mucha actividad, con participado en eventos de carácter local, nacional. En cualquier momento se me viene el nombre. Tuvimos nosotros la escuela de fútbol Ovación por unos 4, 6, 7 años, si no me equivoco, ya perdí. Peleamos un campeonato nacional en la categoría sub-12 con Alberto Ipoze, pero querer mantener por mucho tiempo 8, 10 equipos y que la platita salga del bolsillo, haciendo resentir la economía familiar era muy complicado. Llegaba el fin de semana y los 8 o 10 equipos jugaban fútbol. Sí. Pero ahí lo tenía su arquero, el tomineño, que salió hasta la selección boliviana, compañero mío también independiente. Hubieron jugadores con mucha calidad, 17, 18 años en la primera B, a punto de llegar a la primera A, pero si uno no hace seguimiento al muchacho, tiene que ser familiar también. 18, 19 años, los amiguitos, la enamorada, lamentablemente un poquito tuercen el camino y lamentablemente se quedan frustrados, ¿no? Pero hay que alentar toda posibilidad de escuelas de fútbol. Hay que volver, bueno, es una utopía, Fabio, pero hay que volver a esos años porque es definitivamente, ahora para entrar a la liga tienen que, claro, como le digo, hay jugadores que más están invirtiendo, claro, para que les permitan jugar, ¿no?
Usted habló de un técnico Video Mesa, un dirigente que se acuerde y que haya marcado. Germán Groj. Germán Gross, Sí. nuestro conocimiento. Jugadores con los cuales haya compartido lindos momentos, tristes también por otra parte, porque esa es la vida, y con quienes jugó mucho tiempo. Un par de jugadores. El que más me gustó, Pedro Rioja. He Rioja. compartido mucho, muy con Pedro Rioja y también con Emilio Ludueña, que era Emilio Ludueña. muy buena arquero. persona. Sí, sí, Gran arquero, ¿no? gran arquero, pero también teníamos nacionales que valían mucho, de mucha valía, como este arquero que le estoy nombrando de su escuela de fútbol. Mire, ahorita se me ha ido el nombre, es de aquí de Sucre, Ya. que ha sido muy poco reconocido. Ludueña, ¿paraguayo o argentino? Argentino. Claro que argentino. Jugó en San José, varios equipos de Ciudad. El otro que usted cita, Perico Río, Pedro de- seguro, ¿no? En San José. Sí, vino acá y dejó mucha escuela. Como siempre también compartimos mucho con Mauro Blanco. Mauro Blanco. Y compartimos. ¿Tiene escuela de fútbol Mauro Blanco en Santa? Mire, más para entre Estados Unidos porque está ahí la familia. Y, Entre Bolivia y Estados Unidos. y parece que va hasta no sé dónde, incluso más allá, Alaska o así, ¿no? Mauro Blanco. Mauro Blanco, después está Fabiño, excelente jugador. Fabio de, Seixas. sí, de Minas Gerais, ¿no? Claro. Han marcado, ¿no? Me olvidaba nombrar también a jugadores como Wilson Ávila, no sé si los recuerdas, es volante. Sí, excelente, mire cómo es, ¿no? Me faltaba el número, sí, excelente jugador, ¿no? Claro. David, estamos hablando de escuelas. Chuquisaqueños. Chuquisaqueños, saber de estas décadas 80, 90, hemos tenido grandes jugadores, ¿no? Empezaremos por Quitoli Figueroa, Figueroa. el camineño, Sí. médico, ¿no? Médico, Fabio. Sí, El Quitoli Figueroa sí, en Bolívar, ¿no? en Bolívar. Correcto. Luego, Vámonos. Salomón Enrique. Salomón Enrique es excelente, ha jugado en los mejores equipos, ha estado en 10 sí, Bolívar es una eminencia, la verdad, aquí en Sucre ha jugado en los mejores equipos, y su temperamento, ¿no? siempre, Nunca quería perder. claro, y hasta ahora, Fabio, Un saludo, saludo para él. un saludo para Salomón. Quitoli Claro. Figueroa, ¿dónde estará esta hora? En Santa Cruz. Como le digo, no sé, la verdad, en La Paz tal vez posible. Perfecto. Otros jugadores, a ver, Chuquisaqueños, Juan Carlos Camargo. Juan Carlos Camargo, excelente, número 6, llegó al Stronger, creo, no sé. Número 11, puntero izquierdo. Jugaba Camargo en el Policar. Claro. De 9 jugaba un gran jugador. Acosta, el Uber 9. Acosta. Uber Acosta. Claro. No, Vino universitario. número 9 espectacular. Jugaba en el Policar. Hizo un trío con... No sé, creo que le faltó un poco de suerte o que alguien lo oriente. Nada que envidiar a los grandes 10 que tuvo el fútbol boliviano. Estamos hablando de Portugal. Tuve oportunidad de jugar con Uber Acosta en universitario. Ya. Estoy hablando ahora del 10 Portugal. Oh, claro. Es Ramiro Zamiro Portugal. de Chaco Petrolero, ¿no? Chaco Petrolero. Sí. Ese jugador, si alguien lo hubiera orientado como empresa, si alguien lo hubiera orientado, Fallecido, Fabio. falleció. Sí, falleció. Oh, qué pena. Portugal. Mire, Ramiro Portugal fue un gran jugador. Nada que envidiar en el dominio de la pelota a un aragonés, a un Ovidio Mesa, no sé. Tal vez exagere Chichi Romero. Gran jugador, Ramiro Portugal. Ese trío, Acosta 9, Portugal 10 y el 11 Juan Carlos Camargo. Espectacular. Otro jugador, a ver, ¿Qué le puedo decir, Fabio, de estoy olvidando del tiempo? del Bolívar, el que jugaba de 11, Richard Cueto. Richard, sí, estuvo también por los buenos equipos, creo que 6, 7 años en el Bolívar, Sí, pasó por Nacional, sí. Olsen estuvo unos 4, 5 años en el Tigre, campeón. Luego me hablo de Olsen. A ver, Abdón Murillo también. Sí, Abdón Murillo. Le nombro a mucha gente aquí de Sucre que ha participado en mi equipo. Eso quiero comentarle. Teníamos excelentes jugadores, o sea, salía gente de Sucre. Había jugadores chuquisaqueños como Aldo Cuqui, el Abuela Mendoza. Le voy nombrando a los 2 Menduiñas de Monteagudo. Le nombro al Burrito Sandoval, al Chino Espada, que ha jugado en la liga, Fabio, no puede creer uno. Entonces, Ricardo Daza, camireño, pero más sucrense. Ricardo Daza, campeón nacional juvenil de fútbol. Claro. Allá ya se me fue, hombre.
el 70 y tantos o el 80 y tantos, ¿no? Sí, Campeón nacional juvenil de sí, siempre, ¿no? Es recordarlos a ellos. Edmundo Zambrana, un polideportista, le puedo ver. Este señor ha jugado básquet, ha jugado voleibol, excelente marcador de punta, también lo hemos tenido a Edmundo Zambrana. Y bueno, grandes jugadores, ¿no? Que estamos obviando nombres de jugadores, pero nuestro homenaje a todos ellos, ¿no? Pues nombrándolos a los muy compañeros, ¿no? Grandes jugadores chuquisaqueños. Lamentablemente la primera década del siglo XXI, la segunda década de esta década. Quiero nombrarle a algunos jugadores de Universitario chuquisaqueños también, A ver, que yo vi jugar. Está Amurrio, no sé si los recuerdan. ¿Para? Lucho Vega, Amur, Lucho Vega. perdón, ¿cómo no recordar? Eddie Mira, que falleció. Lucho Vega, número 4. Excelente jugador, Lucho. Gran Excelente persona, Fabio. jugador. Vega. Y Daza, Miguel Daza. Miguel Daza, por supuesto, que no se ha podido nombrar. De número 4. De número- Sí, excelente jugador también, Miguel Daza, La ¿no? memoria es frágil. Sí, definitivamente. Pero yo vi jugar un equipo. Pomita murió. Falleció Edimita, un excelente número 8. 8. Sí, era un hombre del lado del norte Potosí, no le cuento. Pero se vino aquí, muy buen jugador. Entonces recuerdo a Varela, por supuesto, en ese equipo de Sucre, de Universitario, yo me sorprendí, muchos de Sucre, ¿no? En ese tipo, Jorge Escalier, Jorge Escalier. pues, En el mire cómo estamos nombrando, tenemos Magisterio. Sí, por supuesto. Allá por los años 85, 86, cuando representaba el fútbol. Vino a reforzarnos el Chato Vargas, ¿se acuerda que lo lesionó El Lucho Galarza? El Chato Vargas, el número 7. Excelente jugador, ¿no? Un hombre veloz. Y había uno que llegó de Brian, Brian, un veniano. sí, lo teníamos en un 10. 10. 10, por supuesto, Fabio. Mira, Número 10. interesante, ¿no? ¿No? Y con el Chato Vargas llegó un tarijeño, no recuerdo en este momento el nombre, no sé si fue volante. ¿Qué jugadores los que Esas noches en el Estadio Sucre, ¿se acuerdan, no? Oiga, ¿cómo no voy a recordar ahí comentando al lado No muy buena la iluminación, ¿no? de ese maestro Jorge Romía Aldana, don Aldo Coglini, la voz publicitaria, Germán Pazvedi ahí en el puesto número 2, en fin, el Estadio Sucre de verdad sí algo espectaculares. Bien, a ver, háblenos de Olsen Borja. Sí, bueno, él junto conmigo, ¿no? Se ha formado. La verdad que no tengo gráficas para mostrarles. Lamentablemente no hemos podido hacernos, pero viera que él se ha formado también independiente. Tengo, creo, una fotografía que le mostré. Creo que es una de las pocas. Pero hemos sido hasta rivales, unas 7, 8 oportunidades entre el Tigre y el Independiente, porque fueron buenos años. ¿Qué tiempo estaría en el Independiente Olsen? ¿Poco tiempo? Sí, unos 1 año y medio, 2 años, sí, de ahí se pasó directamente al Tigre. Se fue al Tigre. Sí, tenía muy buenas condiciones. En el de Strongest fue marcador de punta durante muchos Sí, muy buen equipo con el técnico aragonés, salieron campeones, sí, buen desempeño, buen tiempo. Aparte del Tigre, ¿en qué otro equipo jugaría, no? No jugó más, se lesionó, unos 5 años jugó en el Tigre. Sí. Después ya volvió, ¿Se lesionó? se lesionó, tendón de Aquiles, le cuento. Es lo que recuerdo, pero Gran jugador. sí. Olsen Borja, gran jugador. Me hice expulsar, Fabio, yo por defenderlo un día aquí, él en el Tigre y yo en Independiente. ¿Ah, sí? Me hice expulsar por... ¿Chocaron varias veces? Hemos chocado, pero un compañero le levantó a la mamá, entonces yo me fui contra ese su compañero, ¿quién es? Así, y el árbitro nos sacó a los dos. Imagínense, me pasó. Es una anécdota increíble, ¿no? ¿En qué es de Johnny? Johnny está en La Paz, es el padre de la periodista, mi sobrina es Crelia. Sí, Vania es mi sobrina. Entonces él está en La Paz, está con los nietos un poco, pero jugó en Chaco Petrolero unos 3, 4 años. Con Ramiro Portugal tuvo oportunidad de jugar. Johnny, El marcador de punta. marcador de punta. No sé si se acuerda, Jugó en Independiente. Bantuil. Llegó un Chaco con Bantuil. Ya, Bantuil. Sí. ¿Jugó en Independiente, Johnny? Él también, pero no en la liga, en la asociación jugó. Jugó en Universitario también algún tiempo. Ahora se nos recordamos con una tremenda melena, ¿no? Sí, Sí, ¿quién era? es un poco salido al papá, pues, ¿no? Entonces, los otros somos de mi mamá, así, ¿no? Ya. Pero ya le digo, el Olsen ahora está dedicado a
a la actividad de entrenar, ha vuelto a Sucre de mucho tiempo. ¿Olsen está en Sucre? Está en Sucre, está dedicado a entrenar a las infantiles, está haciendo un proceso, como le dije, Ya. y que es necesario ¿De volver. escuela privada? No, está en universitario. En universidad. Sí, recién acaba de llegar hace pocos ¿Ha días. sido incorporado? Sí, ha sido incorporado a las escuelas y como le digo, tuve oportunidad de comentarle que iba a estar y me dijo, sabes que este es un proceso que estoy empezando, voy a tener oportunidad seguramente de conversar. No, seguro, vamos Sí. a estar en cualquier momento para darlo. Entonces, sí, nos hemos criado con él, le cuento, en el fútbol, ¿no? Se podría decir, con Richard más, ¿no? Los tres, sí, éramos la misma, ¿qué se puede De decir? la misma camada. Yo mayor que ellos, pero hemos estado juntos, siempre. Que sí, que... A ver, hay tantas preguntas, tantos momentos que hablar. Indudablemente que nos faltaría mucho tiempo para José. el fútbol. Lamentablemente en los últimos años el fútbol ha bajado aquí en Sucre. Me refiero al fútbol regional propiamente. No hay promoción de valores, no hay escuelas, no hay una figura así linda, una figura que nos haga ver que hay futuro, que vamos a tener un chuquisaqueño al más alto nivel, ¿no? Mire, Fabio, hay que ser sinceros. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro fútbol, en el chuquisaqueño? Habiendo semejante elemento, siempre ha habido, Fabio. Lo que pasa es que no se les está dando oportunidad. Vienen a los equipos de la liga, no lo voy a nombrar Independiente, pero vienen de Santa Cruz, o sea, vienen de otro lado. Y no se da promoción a la gesta nuestra. No está viendo ese proceso, Fabio. No está viendo ese proceso. Ojalá podamos mejorar en eso, ¿no? ¿Y a qué periodistas recuerdas, nacionales, locales, en esta larga época de futbolista? Paz descanse el doctor Peláez. Sí, realmente. Me tocó hacer un gol contra San José, pero yo ya escuchaba que don Gabriel decía, se escuchaba en alguna parte ya, que no, hay que sacarlo nomás a James, ya está. Y un gol a San José ya en esos partidos claves que le comentan, ¿no? Entonces era así, bien crítico, pero me gustaba. Claro, ¿no? Gabriel Peláez ha sido Sí. un maestro de eminencia que hizo pareja con don Jorge Revilla Aldán. Sí. Un día me tocó con su bastón y me dijo, yo te conozco, me dijo en la calle, interesante, ¿no? Yo le agradezco al fútbol, Fabio, porque me he hecho aquí, ¿me entiendes? Soy popular en Sucre, la gente me reconoce. Soy muy agradecido con el Independiente y el fútbol chuquisaqueño, Fabio. Hay que dar gracias a Dios por la vida, ¿no? Sí, Fabio, más bien. Ahí estamos nomás. No, yo quiero agradecerle, estamos prácticamente al final, por la gentileza que ha tenido de visitarnos, de darnos su tiempo. No siempre uno tiene la posibilidad de poder compartir, pero gracias por ello, ¿no? Porque, mire, ha pasado una hora y creo que podemos avanzar otra hora más para hablar de fútbol. Me quedo muy agradecido, James. Yo decía James, mi compañero de trabajo, don Jorge Revilla decía, es James. Y yo decía, ¿será James o será James? Y usted acaba de aclararme, es James. Sí, James. Mire, don Abel Borja, que, ¿no? Pero gracias por la invitación, gracias por todo, por esos años también, cuando nos estábamos formando, usted siempre nos apoyaba, nos animaba. A Gonzalo también muchísimas gracias, a Tufiño, a toda esa gente que siempre nos ha apoyado. Gracias, Fabio. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Sí, igual. Perfecto. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto y placer de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Hasta entonces, un abrazo, muy buenas tardes.